o fue, estaba o estuvo, había o hubo. Si te has quedado congelado alguna vez tratando de contar algo en pasado en español, este video es para ti. Y no te voy a aburrir con conjugaciones. Te voy a dar la clave definitiva para resolver de una vez por todas cuál pretérito usar, imperfecto o indefinido. Y no te preocupes porque va a ser entretenido. Te voy a mostrar ejemplos reales, trucos visuales y mini historias que te harán decir, ahora sí lo entiendo. Y al final te regalo una guía descargable con todo lo que necesitas para dominar este tema y hablar con más seguridad. Empezamos. Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y quiero ayudarte a mejorar tu confianza al hablar en español. Muchos estudiantes me dicen, Norma, ¿por qué el español tiene tantos tiempos en pasado? Y no exageran. En español no tenemos uno ni dos, tenemos 5 tiempos verbales principales en pasado. Y esto puede ser abrumador al principio, sobre todo si vienes de un idioma con menos tiempos verbales en pasado. Para comenzar, te voy a recordar brevemente cuáles son los principales tiempos pasados en español. Pretérito perfecto. Lo usamos para acciones pasadas conectadas con el presente. He hablado antes sobre gramática. Pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Lo usamos para acciones completas, terminadas, sin conexión directa con el presente. Hablé contigo la semana pasada sobre inteligencia artificial. Pretérito imperfecto. Lo usamos para descripciones, acciones habituales o en desarrollo en el pasado. Antes hablaba mucho sobre mi curso Español con historias. Pretérito pluscuamperfecto. Lo usamos para hablar de algo que ocurrió antes de otra acción pasada. Cuando te expliqué los verbos irregulares, ya había hablado de los regulares. Pretérito anterior. Es muy raro usarlo al hablar. Casi solo aparece en la literatura o en textos formales. Una vez hube hablado sobre los usos del verbo dar, mostré unos ejemplos. Y aquí es donde empezamos a resolver una de las dudas más comunes de los aprendientes de español. ¿Cuándo usar pretérito indefinido o pretérito imperfecto? Vamos a desglosar el tema desde lo más básico. ¿Para qué se usa cada uno de estos tiempos verbales? El pretérito imperfecto lo usamos para describir cómo eran las cosas, lo que solía pasar, lo que estaba ocurriendo. El pretérito indefinido lo usamos para contar qué pasó exactamente, en qué momento, qué sucedió y terminó. Vamos a ver algunos ejemplos comparativos usando los verbos ser, estar y haber. Yo de niña era muy tímida. Era es imperfecto. Y en este caso hace una descripción de algo habitual. Era tímida, siempre. Ayer fue un día muy raro. Fue es indefinido y señala un evento único. Ayer no se va a repetir y ya terminó. En esa época siempre estaba cansada. Estaba. Usamos imperfecto porque en el ejemplo estar cansada se trataba de un estado duradero. Siempre estaba cansada. Estuve cansada después del viaje. Aquí conjugamos en indefinido, estuve, porque se trata de un estado puntual, un momento preciso, después del viaje. Había mucha gente en la calle. Había está conjugado en imperfecto porque se trata de una presencia general, describe el ambiente, lo que está ocurriendo. Había mucha gente. Hubo un accidente ayer. Hubo es indefinido y lo usamos porque estamos hablando de un evento concreto, el accidente que ocurrió ayer.
Posiblemente ahora lo tienes un poquito más claro, pero aún te sientes inseguro sobre cuándo conjugar con imperfecto o con indefinido. Te voy a dar dos claves que te van a orientar mucho. Clave uno: ¿cuántas veces? Clave 2: ¿es una historia o es una descripción? Comencemos con la primera. Clave uno: ¿cuántas veces? Este es uno de los trucos más útiles para elegir entre imperfecto o indefinido. Pregúntate esto: ¿fue una sola vez o algo que pasaba muchas veces? ¿Es un momento concreto o parte de una rutina? Si puedes contar cuántas veces ocurrió algo, usa pretérito indefinido. Si era algo que pasaba muchas veces o de forma habitual, usa imperfecto. Veamos algunos ejemplos. Trabajaba todos los veranos. Imperfecto. Trabajé 2 semanas en esa oficina. Indefinido. Estudiaba francés cuando era joven. Imperfecto. Estudié 3 horas anoche. Indefinido. Viajaba con frecuencia a Chile. Imperfecto. Viajé a Chile en 2018. Indefinido. ¿Lo tienes más claro ahora? ¿Ves? El secreto está en la frecuencia. Si fue algo que pasó una vez o pocas veces, usas el indefinido. Si era parte de una rutina o contexto, usas el imperfecto. Hablemos ahora de la clave 2. ¿Es una historia o una descripción? Uno de los errores más comunes de los aprendientes de español es usar el pretérito imperfecto cuando en realidad quieren contar una historia, o conjugar en pretérito indefinido cuando solo quieren describir algo. La clave está en la intención. Si quieres pintar el ambiente, usas el imperfecto. Si quieres decir cómo eran las cosas, también usas el imperfecto. Pero si quieres contar lo que pasó, usas el indefinido. O si quieres narrar un evento, también usas el indefinido. Te lo voy a enseñar visualmente. Mira esta escena estática. Piensa en ella como el imperfecto. Era una casa enorme. Estaba muy tranquila. Había silencio. Cuando empieza la acción, entra el indefinido. El niño entró corriendo, tropezó y rompió el jarrón. El imperfecto es una fotografía. Describe una escena. Todo está en pausa. El indefinido es una película. Cuenta lo que ocurrió. Hay una acción y hay movimiento. Veamos algunos ejemplos. La plaza era grande y tenía muchas flores. Describe un lugar. Por eso conjugamos en pretérito imperfecto. Mi abuelo era sabio y siempre estaba sonriendo. Describe a una persona. También conjugamos en pretérito imperfecto. Ayer salí de casa. Vi a Juan y hablamos del viaje. Estamos narrando. Hablamos de acciones. Por eso conjugamos en indefinido. Veamos ahora otra historia para que lo veas en contexto. Era una tarde de verano. Hacía calor y el cielo estaba despejado. Los niños jugaban en la playa y la familia tomaba limonada. De pronto llegó una camioneta. Un hombre bajó rápidamente y gritó: «Dejamos a la abuela». ¿Qué vemos? Era, hacía, estaba, jugaban, tomaba. Están conjugados en imperfecto porque establece el fondo, describe una situación, narra cómo era el ambiente. Llegó, bajó, gritó, dejamos. Están conjugados en indefinido porque señala las acciones, nos dice
¿Cuál fue el evento principal? El imperfecto te sitúa en la escena. El indefinido te dice qué pasó allí. Miremos otro ejemplo porque nada enseña más que ver la gramática en contexto. Vas a escuchar otra historia breve y vamos a analizar qué tiempo uso y por qué. Cuando vivía en Bogotá, iba a correr cada mañana por el Parque Simón Bolívar. Siempre estaba lleno de gente y el ambiente era tranquilo. Un día conocí a una señora mayor que también corría. Le sonreí y ella me saludó. Empezamos a hablar. Desde ese día corríamos juntas cada mañana. Cuando vivía en Bogotá, ¿qué tiempo uso? Imperfecto, porque describe una situación estable en el pasado, el escenario, el fondo. Iba a correr cada mañana. Nuevamente, imperfecto, porque se trata de una acción que se repetía, de un hábito. Siempre estaba lleno de gente. Imperfecto, porque describe un lugar. Conocí a una señora. ¿En qué pretérito está conjugado? En indefinido, porque se trata de un evento puntual y específico. Conocí a una señora. Le sonreí, me saludó, empezamos. Está conjugado en indefinido porque se trata de una secuencia de acciones concretas. Corríamos juntas cada mañana, porque otra vez volvemos al imperfecto y no nos quedamos conjugando en indefinido, porque estamos hablando de una nueva rutina establecida tras el evento. No es corrimos juntas alguna vez, sino que corríamos juntas cada mañana. Recuerda, usa imperfecto para el contexto, la rutina, la escena. Usa indefinido para el momento clave, el cambio, el evento. Aprender cuándo usar imperfecto o indefinido no es memorizar reglas, sino entender qué papel juega cada uno en tu historia. ¿Es el paisaje o es la acción? Y hay tres verbos que te van a ayudar a identificar ese paisaje: ser, estar y haber. Los verbos ser, estar y haber son como el fondo de una película. Nos ayudan a pintar el escenario donde ocurren los eventos. Imagina que estás viendo una película. En una escena aparece una casa antigua, está lloviendo y una niña mira por la ventana. Lo primero que percibes no es la acción, sino el ambiente. En gramática, ese fondo lo pintan los verbos ser, estar y haber, sobre todo cuando se usan en pretérito imperfecto. Era una casa antigua, estaba lloviendo y había una niña que miraba por la ventana. ¿Qué hacen estos tres verbos en imperfecto? Que pintan. Ser describe características, identidad, tiempo. Era un pueblo muy tranquilo. Era de noche. Estar habla de estados, ubicación, clima emocional. Estaba nublado. Estábamos tristes. Haber establece existencia, ambiente. Había muchas velas encendidas en la iglesia. En imperfecto, estos verbos no cuentan qué pasó. Ellos describen dónde, cómo y en qué estado ocurrió todo. Era una noche fría y oscura. Estaba sola en la casa. Había silencio. De pronto, sonó el teléfono. Hasta que pasa algo, solo tenemos el fondo. La escena está quieta, en pausa narrativa, en imperfecto. Pero ya tenemos el contexto emocional, visual y físico de lo que vendrá y que contaremos en indefinido. Ser, estar y haber en imperfecto son los directores de fotografía del español.
crean la luz, el tono, la atmósfera. Y cuando el evento ocurre, entra en escena el indefinido. Sonó el teléfono. El imperfecto es el escenario. El indefinido, los eventos principales. Si estas claves te están ayudando a entender por fin la diferencia entre el imperfecto y el indefinido, tengo un regalo para ti. He preparado una guía descargable gratuita donde te explico de forma clara cuándo usar cada tiempo, trucos para recordarlos, ejemplos con los verbos más usados, historias para analizar y practicar, ejercicios para que compruebes lo que aprendiste. Puedes descargarla ahora mismo usando este código QR o haciendo clic en el enlace que está en la descripción del video. Si te gustó esta explicación, no olvides darle like al video. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para seguir mejorando tu español conmigo. Nos vemos en la siguiente video lección. Chao.